Hola, buenos días, ¿cómo están? Yo muy feliz de acompañarlos un jueves más aquí a las 9 de la mañana en Aprendo en Casa. ¿En cuál materia? En Estudios Sociales y Educación Cívica para tercer año. ¿Recuerdan mi nombre? Soy la profesora Milena González o la profe Mile, como ya me conocen. Les decía, muy complacida de que ustedes cada jueves tengan esta oportunidad de acompañarme, aprendiendo a distancia en este esfuerzo tan importante. Ya estamos prontos a terminar el curso lectivo, pero eso no significa que nos vamos a detener para aprender. El día de hoy vamos a ocupar, igual que siempre, entusiasmo, ganas de aprender, de compartir, ojos muy abiertos, oídos muy atentos para poder aprovechar este tiempo. Materiales. ¿Qué materiales ocupan el día de hoy? Vamos a necesitar un lápiz de grafito, también lápices de colores o lo que tengan para poder colorear, sean crayolas, marcadores. Y también una hoja. Solamente ocupamos esos 3 materiales. Sí, que si pueden invitar a otras personas para que colaboren a realizar la evidencia. Por supuesto, el tema de hoy es sumamente importante e involucra a todas las personas con las que ustedes viven, porque podríamos estar en riesgo, podríamos vernos amenazados. ¿Y por qué o por quién? Ya casi lo vamos a ver. En programas anteriores hemos estado conversando sobre el clima, sobre su importancia, qué lo modifica. Y para eso, Paola, por medio de esta cápsula informativa, nos va a recordar parte de lo que ya hemos aprendido. ¡Uy, qué frío que está haciendo! Ay, a veces nos cuesta levantarnos temprano, ¿verdad? Pero hay que intentarlo. Acá donde yo vivo, muchas personas viven de la agricultura, porque el clima es frío, entonces siembran hortalizas y en algunas fincas se produce café. ¡Ay, qué rico! Ellos se levantan muy temprano y obvio se acuestan muy temprano también. ¿Sabían que no en todos los lugares hace frío? Por ejemplo, en vacaciones visité a mis abuelos. Ellos viven allá en Guanacaste, cerca de la playa. Ay, hace mucho calor. Entonces ahí no siembran café. Las personas trabajan en la pesca y en labores turísticas. Es muy lindo. Pero vivir aquí también es muy divertido. Este sábado me tengo que levantar muy temprano y es que la Asociación de Desarrollo nos organizó para ir a coger café. Entonces quiero aprovechar mucho porque es mi primera vez. Mi papá consiguió unos canastos súper lindos y yo llevo una camisa de manga larga para que no me piquen los mosquitos. Bueno, la verdad es que tengo muchísimas ganas de saber cómo es y aprender muchas cosas nuevas. Es una tradición y esta zona se presta muchísimo para el café por el tipo de clima que tenemos, así bien frito. Creo que para ese día voy a preparar una merienda para compartir. Bueno, nos vemos. Que disfrute mucho. Muy bien, entonces recordemos, si el clima influye muchísimo en las actividades de los seres humanos, en su entorno. Sí, ya hemos estudiado cómo cambia nuestra vestimenta según el estado del tiempo, según el clima que predomina en la provincia donde ustedes viven.
No es lo mismo en Guanacaste que en Alajuela o en las mismas regiones que conforman la provincia de Alajuela, Limón y así en cada uno de los espacios provinciales de nuestro país. Y definitivamente también influye en la agricultura, en lo que comemos, en lo que Costa Rica produce. Y esa influencia en todas estas actividades puede ser muy positiva, pero también puede ser muy riesgosa, muy amenazante y sus consecuencias muy desfavorables. ¿Para quiénes? Para los humanos, para la flora, para la fauna, para los bienes materiales nuestros, ¿verdad? Que son parte de un espacio público como también lo privado. Como hace unos días nuestro país se vio sumamente afectado porque, por ejemplo, vamos a ver en un pequeño video cómo el lunes 2 de noviembre, precisamente en horas de la madrugada, la tormenta tropical ETA se convertía en un huracán. Y vamos a ver unas pocas imágenes donde este huracán estaba afectando parte del territorio de Costa Rica. Sí, la naturaleza es dominante y los seres humanos muchas veces no podemos hacer mucho, pero sí podemos prevenir de alguna manera. Definitivamente esta afectación a nuestro país tuvo sus consecuencias y también unas más graves para otros países centroamericanos como Nicaragua, como Honduras. Pero bueno, vamos a seguir conversando un poco sobre el clima. Y sí, vimos también cómo ese estado del tiempo cambia de la mañana a la tarde, de un momento a otro, inclusive a veces de una manera muy drástica. Les traje algo muy particular porque esto nos va a permitir recordar algunos aspectos. Vamos a hablar de la época seca y de la época lluviosa en nuestro país. Sí, son estaciones o épocas de nuestro clima. Y por ejemplo, recordemos, tenemos un momento donde hay mucha nubosidad. Sí, esa nubosidad, ustedes han observado cómo vemos el cielo. ¿Qué pasa entonces con esas nubes? Si inclusive a veces, si hasta hay neblina, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Tenemos también una época lluviosa, a veces con mayor o menor intensidad de esa lluvia. Sí, sentimos esa humedad también, nos mojamos, cuesta que se seque la ropa. ¿Qué más? Bueno, tenemos otras condiciones. Por ejemplo, también en la época en que hace mucho más viento y vemos caer hojas de los árboles. Muy bien, y otra época que nos gusta mucho, de cielos despejados y vemos ese sol radiante, inclusive algunos aspectos de la naturaleza se vuelven de este color amarillento y hay que regar las plantas, hay que regar los pastos. Entonces estamos hablando de la época seca y de la época lluviosa. ¿Y qué pasa en esa época? ¿Por qué es importante que nosotros la estudiemos, reconozcamos esas características? Y bueno, tenemos aspectos positivos, pero en este momento quiero compartirles a ustedes algunas de esas consecuencias que no son tan favorables ni para el ser humano ni para su entorno. Los invito a ver este video construido con fines educativos para todos ustedes. En la época seca, ocurre una disminución de los vientos, un aumento en las temperaturas, poca nubosidad y muy poca lluvia.
Esta es una época del año que en general nos gusta mucho porque podemos visitar playas y otros sitios recreativos. Sin embargo, también hay una afectación negativa en la vida de las personas y su entorno. Por ejemplo, los periodos de sequía que erosionan los suelos y hace que se pierdan algunos de sus nutrientes. Esto afecta a muchos animales y a muchas plantas, las cuales son parte de sus ecosistemas. También se ven afectadas las actividades ganaderas, pues los pastos pierden vida y hay poca agua para los animales. Los caudales de los ríos disminuyen y por lo tanto la captación y distribución de agua. Esto hace que haya poca agua para abastecer los hogares con agua potable. Por lo tanto, esto afecta actividades cotidianas como la higiene y la preparación de alimentos. Otra consecuencia negativa son los incendios forestales, cuyas causas son naturales, pero mayoritariamente ocurren por la acción del ser humano. Debido a las condiciones existentes en el entorno, estos fuegos se propagan sin control a través de la vegetación, lo cual pone en peligro a las personas, los bienes y el medio ambiente. A veces se pierden fuentes de trabajo y hasta vidas humanas. La época lluviosa se caracteriza por la presencia de lluvias, a veces con mayor intensidad y duración, mañanas más despejadas y tardes lluviosas. Hay un descenso en la temperatura, una brisa fría y cielos nublados. Esta época del año también es importante para que se regenere el suelo, se siembren otros cultivos y que de esta manera los ecosistemas puedan recuperarse naturalmente y seguir su curso. Sin embargo, este periodo tiene una afectación negativa para las personas y su entorno. Por ejemplo, los derrumbes o deslizamientos, es decir, el movimiento pendiente abajo, lento o súbito, de una ladera, formada por materiales naturales como son rocas, suelo y vegetación. Esto puede destruir carreteras, verse afectados vehículos y vidas humanas, así como la flora y la fauna. También existen las inundaciones, las cuales pueden definirse como la ocupación por el agua de zonas o áreas que en condiciones normales se encuentran secas. Estas se producen debido al aumento en el nivel de los ríos o lagos, por ejemplo, que luego se desbordan. Las inundaciones se producen también principalmente por la presencia de lluvias intensas prolongadas, como sucede en las tormentas tropicales y el paso de los huracanes, unido a dificultades locales en las alcantarillas y canoas provocadas por diferentes causas, principalmente por los malos hábitos de las personas que botan basura que termina en los ríos y finalmente que llegan al mar. También afectan los fuertes vientos y rayería. Estos pueden causar pérdidas materiales en viviendas, el comercio, el tendido eléctrico, la muerte de personas y animales debido a las descargas eléctricas provocadas por los rayos. También puede haber caída de árboles y de rótulos comerciales, por ejemplo. Muy bien, en definitiva, hay consecuencias negativas. ¿Y qué podemos hacer ante eso? Bueno, no podemos evitarlas, pero sí podemos prevenirlos. ¿Se dieron cuenta? La sequía, esa escasez también de agua potable porque los caudales de los ríos disminuyen, afecta a los animales, todo su entorno. Muy grave, sí, la época lluviosa, estamos en una época lluviosa y sufrimos también graves consecuencias. Y precisamente volviendo a este acontecimiento que ha golpeado tanto a Costa Rica como a Nicaragua y a Honduras, que vimos antes el video del huracán ETA, sí,
Costa Rica también se vio afectado, desbordamiento de ríos, personas que tuvieron que ser trasladadas. Saben, ese lunes 2 de noviembre, en horas de la noche, se reportaban ya 32 eventos debido a deslizamientos. Hubo que atender aproximadamente a 80 personas que tuvieron que ser trasladadas, inclusive un río desbordado, el río Ronrón en Florencia de San Carlos. Y toda esta afectación sí es negativa. Y entonces, ustedes de casualidad han visto en los noticieros, sí, este año ha estado muy presente la Comisión Nacional de Emergencias. ¿Conocen ustedes unos logos que los identifican? Los hemos visto también debido a la pandemia por COVID-19. Sí, y en muchos otros eventos. ¿Ustedes saben qué es la Comisión Nacional de Emergencia? O más bien la Comisión Nacional para el Riesgo y la Prevención y la Atención, de Emergencias. Es una organización muy importante porque organiza, planifica, coordina. ¿Para qué? Para que esa vulnerabilidad que tenemos todas las personas en nuestro entorno sea lo menos afectada y de alguna manera protege no solo a las personas, sino todos los bienes públicos y todos los bienes privados. Y de esta manera nosotros podemos disminuir esa afectación. Recuerden ustedes lo que necesitamos para el día de hoy. Vayan preparando lápices de colores y la hoja, porque vamos a hacer pronto la evidencia. Y si hay algo que no podemos dejar de lado y que tiene que ver con esta afectación en el clima, seguro que ustedes ya saben de qué les estoy hablando. Se trata del cambio climático y cómo el calentamiento global, como una de sus consecuencias, afecta precisamente esas condiciones que cada vez más están más presentes, que son más evidentes y sus consecuencias son muy graves. Los invito a ver este video informativo con imágenes muy impactantes, pero sí, esa es la realidad que estamos viviendo aquí en Costa Rica, pero que también afecta al mundo entero. ¿Qué es el cambio climático? El cambio climático es un cambio que ocurre en el clima, que se debe principalmente a la actividad humana, pero también a la propia naturaleza. Los humanos durante los últimos años han alterado la atmósfera del planeta y esto ocasiona un cambio en el clima. Con el cambio climático ocurren variaciones en los parámetros climáticos, como son la temperatura, la precipitación y la nubosidad, por ejemplo. Si bien el ser humano es culpable de muchos fenómenos que afectan las condiciones atmosféricas y el clima, también existen fenómenos naturales que pueden afectarlo, como por ejemplo cambios en la radiación del Sol, cambios en la órbita de la Tierra, la inclinación del eje de la Tierra, los movimientos de la corteza terrestre o terremotos y la actividad volcánica. En la actualidad, muchos científicos están de acuerdo en que el modo de producción de la sociedad y el consumo de energía que se necesita para sobrevivir son dos de los factores más importantes en la alteración climática de todo el planeta y también los océanos. Esto provocará a su vez serios efectos tanto sobre la naturaleza como a la sociedad humana, a nivel económico y a nivel social. Los países más pobres, que están mal preparados para enfrentar cambios rápidos, serán los primeros que sufrirán las peores consecuencias del cambio climático. Es importante aclarar dos conceptos que están estrechamente relacionados
pero que con frecuencia se piensa de manera errónea que son sinónimos: el cambio climático y el calentamiento global. El calentamiento global es la causa más importante del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por gases que son liberados por la actividad humana. Estos gases, como el dióxido de carbono y el metano, están provocando variaciones en el clima que de manera natural no se producirían. Estos gases se conocen como gases de efecto invernadero, pues estos producen que la atmósfera retenga más calor del necesario, provocando que la temperatura media del planeta aumente y se produzca lo que popularmente se conoce como calentamiento global. La Tierra anteriormente se ha calentado y enfriado de forma natural, pero estos ciclos siempre habían sido mucho más lentos y se necesitaban millones de años para que ocurrieran, mientras que ahora, y como consecuencia de la actividad humana, estamos alcanzando niveles que en otras épocas trajeron consigo extinciones en apenas un tiempo de 200 años. Muy bien, impactante, ¿verdad? Sí, el cambio climático es algo que tenemos que prestarle muchísima atención y sobre todo, ¿qué acciones ustedes y yo realizamos para hacer una diferencia, para que esa afectación sea cada vez menos? Vamos a empezar a hacer la evidencia. Ustedes tienen una hoja, ¿cierto? Esta hoja van a tomar solamente un pedacito y la van a doblar, ¿sí? Ahora, una vez que tienen esto, vamos a hacer otro doblez hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener 3 partes. 1, 2 y 3 la pequeña. ¿Qué vamos a hacer en ella? Muy bien, ya tenemos claro entonces que tenemos una época seca y una época lluviosa. Entonces, en la primera parte vamos a representar la época seca. ¿Qué podemos representar en la época seca? Sí, recuerdan, ese sol radiante. Hay un aumento de la temperatura. Hay poca precipitación, ¿sí? O también hay escasez de agua, esa agua del caudal de los ríos. Es un momento también donde generalmente vamos a la playa y hacemos otras actividades recreativas. Vamos en esa otra parte de la hoja a representar qué aspectos positivos y algunos negativos, porque sí es importante tomar en cuenta los dos aspectos. Tenemos actividades recreativas, nos alimentamos con otros productos para refrescarnos, para saciar la sed. Negativos, bueno, vimos en el video y ustedes también, de acuerdo con su realidad, pueden anotarlo. Recuerden que lo representan con dibujo o con palabras, como yo en este caso, los incendios forestales, la escasez de agua. ¿Cuál sería la otra entonces? Sí, la época lluviosa. Esa época lluviosa entonces representada por ¿qué? Bueno, rayería, precipitación. Recuerden que a veces es más abundante que en otros momentos. Viento, nubosidad. ¿Qué pasa con la temperatura? Desciende un poco. Claro, también tenemos que usar sombrilla, botas, una vestimenta diferente. O alimentos, consumimos alimentos que más bien nos calienten. Aspectos positivos, claro, la lluvia también es sumamente importante para que se regenere el suelo, para que otros elementos de la naturaleza también se reproduzcan, que ese suelo, ¿verdad?, sea apto para la agricultura. Negativo, tristemente, inundaciones, deslizamientos, desbordamiento de ríos, gran daño material y también natural. Y otro aspecto importante que vamos a tomar en cuenta
es prevenir ese riesgo. Queda claro que la naturaleza a veces no nos avisa, pero también nos permite mantenernos alerta y eso va a marcar una gran diferencia y porque no queremos que esa afectación sea grave. El desastre viene cuando no hemos prevenido. Entonces, ¿qué podemos hacer? Un pequeño plan de emergencias a nivel de la familia, tener un maletín para poder utilizarlo en esos momentos en que lo requiramos. Entonces, esta va a ser nuestra evidencia. Importante, niños y niñas. Hasta aquí llegamos con este programa que tiene que ver con el clima. Recuerden, el clima nos afecta positiva, negativamente. Tenemos que tener ese plan para poder disminuir ese riesgo. Influyen las actividades humanas en la agricultura, en la vestimenta. Atentos y recuerden siempre su obligación de velar para contribuir a que ese cambio climático disminuya. Los espero como cada jueves con muchísima alegría aquí en Aprendo en Casa. ¿A qué horas? A las 9 de la mañana. La profesora Milena los va a estar esperando con muchísima alegría. No se pierdan esta oportunidad de seguir aprendiendo en casa. Sí, que ya estamos prontos a terminar el curso lectivo. Sí, pero también seguimos aprendiendo. Los espero aquí, les decía, como cada jueves, levantarse tempranito, preparar sus materiales y con mucho entusiasmo iniciar esta clase. Los espero el próximo jueves. Hasta pronto.